me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Y bueno, pues hoy es un nuevo día, hemos amanecido con muy buen tiempo, ya empieza a hacer calor, así que quiero aprovechar la mañana. A Ainara ya sabéis que os conté que esta semana se iba a Asturias. Esta mañana nos hemos levantado a las 4 de la mañana, ella salía a las 5. Porque la verdad que hasta allí hay bastantes horas, creo que serán unas 12 horas de viaje más o menos. Iker también se ha levantado temprano para irse a la academia, así que quiero aprovechar que estoy sola en casa para adelantar algunas cositas. Pero lo primero que voy a hacer, como ya me veis, es tomarme mis 10 o 15 minutitos para relajarme, desayunar y pensar en todo lo que voy a hacer hoy. Hoy creo que va a ser un día largo porque, bueno, pues ya me entenderéis todas las que sois madres, que mientras Ainara está en la carretera, bueno, pues voy a estar un poco pendiente y deseando que llegue bien. Así que creo que se me va a hacer un día largo. Aún así, pues algo que a mí me ayuda mucho y me entretiene es ir haciendo tareas, intentar no pensar demasiado y simplemente dejar que pase el tiempo, que vayan pasando las horas. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con algo que a mí me relaja, que son las cosas de casa. Así que voy a empezar poco a poco, sin prisas, organizando, dejando el salón listo lo primero. Ya sabéis que me gusta empezar por aquí porque así ya veo la casa un poco más ordenada y me motivo para seguir con el resto de tareas. Ya sabéis que yo soy más de frío que de calor, porque es verdad que a mí me encanta el frío. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora, me estoy asegurando de que está la mosquitera puesta, porque a Kira le encanta asomarse y me da miedo que se asome si no está la mosquitera. Y bueno, pues eso, como os iba diciendo, que aquí en la zona donde yo vivo tenemos más meses de buen tiempo que de frío. Y ya estamos en abril, así que voy a empezar a sacar las sábanas de franela, a ir lavándolas, guardándolas. Voy a ir poco a poco, empezando a guardar todo lo de invierno y organizándolo con tranquilidad. También tendré que guardar las mantas, aunque eso lo voy a dejar para la semana que viene. Hoy quiero centrarme un poquito más en la habitación de Iker. Quiero darle una buena limpieza a fondo. Voy a aprovechar que él se ha levantado temprano y que ya se ha ido para dejarla impecable.
Me gusta utilizar el jabón de Marsella y bueno, si lo veis así un poquito verdecito es porque me quedaba un poquito del detergente anterior y al mezclarlo se ha quedado de ese color. También voy a aprovechar que se me ha acabado el suavizante, la mezcla que preparo yo en casa, para recordaros que tenéis las cantidades en la cajita de descripción. Yo lo que le pongo normalmente es un cuarto de suavizante, un cuarto de vinagre, medio de agua y unos 4 o 5 tapones del perfumador concentrado. Ahora mismo del perfumador ya me queda poquito. Este que tengo que le he puesto lo compré del Lidl, pero como hoy quiero acercarme un momentito a Mercadona a comprar algunas cosas que necesito, compraré el del Mercadona, que la verdad es que me gusta muchísimo más. Lo que le estoy añadiendo ahora es 3 cucharaditas de percarbonato, que esto me va a ayudar a blanquear y a que quede todo mucho más limpio. Voy a darme unos minutitos para tomarme la infusión que yo me hago todas las mañanas. Ya sabéis que lleva salvia y cola de caballo. Es un momento que me gusta mucho del día para parar un poquito, relajarme y bueno, y seguir luego con las tareas con más energía. Los lunes me gusta mucho preparar algo para tener ya hecho para el desayuno, para toda la semana, sobre todo para José. Y tengo este libro de recetas que ya os enseñé y que me encanta y he visto unos pastelitos de nata que tienen una pinta buenísima. Así que voy a aprovechar que tengo 2 masas de hojaldre para hacer esta receta y ver qué tal salen. Además es súper fácil de hacer. Yo me ayudo mucho con la Thermomix, ya lo sabéis, pero también se puede hacer perfectamente sin Thermomix, a fuego normal. Lo único que he hecho ha sido mezclar todos los ingredientes. Ya por último añado la canela y la corteza de medio limón y ya simplemente es calentarlo hasta que espese. Y qué contenta estoy de verdad con mis macetas, creo que nunca las había tenido tan bonitas. Este macetero en realidad lo compré para el pilar que tengo al lado del pasillo, pero es verdad que allí no le da mucho la luz, por lo que las macetas no se me conservaban bien, así que normalmente lo suelo tener aquí al lado de la ventana. Lo que estoy haciendo ahora es que por el día me gusta ponerlas aquí y luego por la noche, que hace un poquito más de frío aún, las vuelvo a meter para adentro. Las estoy podando un poquito porque además de aprovechar las hojas, como ahora os contaré, es verdad que quitar las ramas ayuda mucho a la planta porque las fortalece, crecen con más fuerza, se mantienen más sanas. Además, esto favorece que salgan brotes nuevos, que se mantengan más bonita, más frondosa y con mejor aspecto. La crema ya está, voy a sacarle la ramita de canela y la corteza de limón y voy a dejarla un ratito que enfríe.
Y ahora que la crema ya está un poquito más fría, voy a empezar a preparar los pastelitos. Ya veréis qué fácil es. Simplemente lo que le hago al hojaldre es cortar unos círculos de unos 8 centímetros de diámetro y los coloco en un molde de magdalenas. El molde, ya veis, lo he engrasado previamente con un poquito de mantequilla y harina para que no se pegue. Y ya, bueno, pues el siguiente paso simplemente es rellenarlos con la crema y llevarlos al horno. Y en el horno los tengo a unos 200 grados, unos 30 minutitos aproximadamente, hasta que estén doraditos y listos. La salvia y el orégano voy a probar a secarlos de otra manera. Podría haberlos secado en el microondas, bueno, ya me visteis, igual que el perejil, pero quiero probar este método porque además me gusta mucho cómo queda en mi cocina. Así que simplemente voy a hacer unos ramilletes, los voy a atar y los voy a colgar aquí. Y bueno, pues esto en 1 o 2 semanitas deberían de estar ya secos. Con la hierbabuena sí que es verdad que me gusta congelarla porque yo la tengo en el congelador durante todo el año. Sobre todo ahora en verano me encanta hacer limonadas y granizados y me gusta añadirle un poquito de hierbabuena porque de verdad que le da un sabor muy fresco y muy delicioso. Voy a ir poniendo ya las sábanas fresquitas y bueno, voy a empezar con la habitación de Iker porque como os he dicho antes, también quiero darle una limpieza a fondo. Para las manchas de la pared utilizo el borrador mágico que compro, bueno, a veces en Lidl o en Mercadona. La verdad es que funciona muy bien. Aquí en la zona del respaldo, al apoyar mucho la cabeza, la verdad es que se hacen bastantes manchas. Así que me gusta pasarle el borrador de vez en cuando para dejarlo limpio otra vez. Es muy práctico porque no hace falta usar muchos productos. Simplemente con un poquito de agua y el borrador, la verdad es que se quedan las paredes bastante bien y se nota muchísimo la diferencia. Y esto ya está listo y mirad qué buena pinta que tiene. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Me encanta cuando hago algo tan sencillo y queda tan bien y además es que huele genial. Y nada, que ahora solo queda disfrutarlo. Para la limpieza de la habitación me gusta empezar por las ventanas. Bueno, yo siempre os digo que me gusta empezar por lo que está más sucio. Y lo primero que hago es pasarle un plumero a las cortinas. Bueno, ya sabéis que esta en concreto no la puedo sacar para lavarla, así que todas las semanas yo le paso el plumerito para quitarle el polvo y quedan perfectas. Algo que me gusta hacer también todas las semanas es repasar las mosquiteras, porque bueno, pues esto me ayuda a que no se me acumule el polvo y a que se mantengan siempre limpias. Para limpiar las ventanas ya sabéis que utilizo la bayeta de PVA de Vileda, que me encanta.
Como siempre me preguntáis, tenéis los enlaces en la cajita de descripción. Con estas bayetas la verdad es que la limpieza se me hace muchísimo más fácil y bueno, es que solo tengo que mojarla, escurrirla bien y no necesito secar después y de verdad que las ventanas quedan perfectas. La botellita esta verde que estoy utilizando ahora es el concentrado de aloe vera del Mercadona, que para el aluminio blanco me gusta muchísimo porque es verdad que además de dejar muy buen olor, también le deja bastante brillo. Y lo que estoy comiendo ahora es lo que había sobrado del hojaldre. Le he puesto un poquito de crema por encima y también lo he metido en el horno y así, bueno, pues estoy aprovechando para probarlo y de verdad que esto está buenísimo. En cuanto tenga un ratito, quiero acercarme al Mercadona a comprar algunas cositas que me hacen falta. Bueno, en cuanto acabe de limpiar la habitación de Iker. Y primero quiero dejarme la comida hecha y bueno, que como lo que voy a preparar hoy necesita bastante tiempo de cocción, durante ese tiempo aprovecharé ese rato para acercarme y hacer la compra. Me habéis comentado que no queda la mopa triangular en Amazon y lo he comprobado y es verdad. Este es otro de los recambios que me salen. Este en concreto me gusta mucho para limpiar sobre todo las paredes, para quitar el polvo. Y bueno, pues he estado buscando y he encontrado otra mopa en Amazon que es muy parecida, bueno, prácticamente igual, para que la podáis tener como alternativa y podáis probarla y a ver si os gusta. Me estaba acordando de que ayer hablé muchísimo con una amiga sobre la motivación. Yo siempre os hablo de lo importante que es tener una motivación real y bueno, pues al final cada uno tiene que encontrar la suya propia. No hay una fórmula igual para todos. Por ejemplo, para mí la motivación no siempre es tener ganas desde el principio, sino ir empezando poco a poco, tampoco me exijo demasiado. Y bueno, pues es ir dejando que el propio orden del hogar me vaya dando esa sensación de calma. También me ayuda mucho pensar en el resultado, en ese momento en el que todo está recogido, todo está limpio y en armonía. Esa sensación de paz en casa es al final lo que más me motiva. Y otra, y creo que la más importante de mis motivaciones es mi familia. Me gusta pensar que tener un hogar limpio, cuidado y ordenado les va a aportar seguridad, que cuando llegamos a casa todos sentimos que estamos en un lugar tranquilo, en un lugar estable, donde podamos descansar y de verdad que estar a gusto. Al final, un hogar cuidado no es solo una cuestión de limpieza, sino también de crear un espacio donde todos nos sintamos bien y seguros.
Y esto es lo último que me queda por hacer hoy. Voy a ponerme ya enseguida a hacer la comida porque ya sabéis que la receta de hoy necesita una cocción de 1 hora y media, 2 horas, pero la verdad es que merece la pena porque sale un plato buenísimo. Y lo que voy a hacer hoy es carrillada o carrillera, como queráis llamarlo. La verdad es que es un plato muy fácil de hacer, pero eso sí, os aconsejo hacerlo con tiempo porque necesita su tiempo de cocción y hervido para que quede bien tierno y sabroso. Las verduras que voy a utilizar son 4 o 5 zanahorias, una cebolla, un pimiento rojo y 4 o 5 ajos. La cebolla la voy a preparar como me dijisteis alguna de vosotras, la voy a meter un ratito en la nevera mientras voy cortando el resto de las verduras para que no me haga llorar tanto. Y bueno, el truco de la cebolla me ha ido genial porque la verdad es que no he llorado. Y ahora que ya está todo limpio y ordenado, me pongo ya con la comida. Yo utilizo una olla normal, pero si tenéis una olla rápida, pues mucho mejor. Ya sabéis que en ese caso en unos 25 o 30 minutos la tendréis lista. Lo primero que hago es salpimentar las carrilladas, después las paso un poquito por harina y las sofrío ligeramente. Ya se ha parado la secadora, son las sábanas y no me gusta dejar la ropa dentro para que no se arrugue, así que en cuanto ha terminado el programa las saco. Ahora voy a doblarlas, a dejarlas ya colocadas y así también aprovecho el rato mientras se va haciendo la comida. Una vez se han sofrito las carrilleras, las saco y empiezo ya a sofreír las verduras. Las verduras, como veis, las he cortado en trozos no muy pequeños porque como luego las voy a triturar.
Y como os hablaba, volviendo al tema de la motivación, todo lo que os he contado antes sería la motivación interior, pero bueno, también es importante tener una motivación externa. En mi caso, por ejemplo, para motivarme me gusta encender la televisión. Voy variando, pero últimamente me encanta poner el canal cocina. Y volviendo a la comida, bueno, ahora estoy añadiéndole el tomate triturado, que lo voy a sofreír también. Y pues eso, que voy viendo recetas y aunque no esté mirando la tele constantemente, bueno, pues sí la voy escuchando de fondo y la verdad es que eso me da tranquilidad, me da calma y me ayuda a llevar las tareas de la casa de una forma más relajada. Ya lo último que me queda hacer en la comida es añadir un vaso de vino tinto, lo dejo unos 2 minutitos que reduzca el alcohol e incorporo ya las carrilleras. Ya simplemente las cubro con agua, pero sin excederme, solo la necesaria hasta que queden bien cubiertas. Les pongo 2 hojitas de laurel, las tapo y las dejo cocer a fuego lento. Tiene que hervir aproximadamente 1 hora y media, 2 horas más o menos, hasta que la carne esté bien tierna y se deshaga casi sola. Y bueno, pues durante ese tiempo es importante ir vigilando de vez en cuando y si hace falta añadir un poquito más de agua para que no quede seco. Yo en este caso me voy a ir a comprar lo que necesito y que él ya está en su habitación, así que le voy a dejar a él encargado lo que tiene que hacer. Y bueno, pero no hay problema, así que mientras tanto se va a ir cocinando poco a poco y de verdad que el olor en casa es una maravilla. Voy a enseñaros un momentito lo que he comprado, pero primero voy a ver cómo está la comida. Esto aquí poquito a poco. Esto aún le queda media horita o así, 3/4 de hora. Vale, pues os enseño rápido lo que he comprado. Me he ido con la chaqueta puesta y hace un calor. Mira, os voy a enseñar primero lo de esta bolsa. Lo voy a poner aquí. Vale. Mira, he comprado estrellitas que, bueno, en Lidl no hay, así que siempre que voy al Mercadona, no sé por qué en Lidl no hay, siempre que voy al Mercadona las cojo de allí. Una vez al mes tengo que ir a Mercadona porque hay cosas que en Lidl no encuentro, así que yo, pues eso, una vez al mes. He comprado galletas integrales, también porque en Lidl no hay. Azúcar, cuajada, esta es la de Royal, que está para hacer los postres, la tarta esta de 3 chocolates o cuajadas, está muy bueno. Sirope de ágave, porque aquí lo gastamos un montón, yo lo gasto ya para, bueno, mi hija para las tortitas, para tostadas, lo ponemos como si fuera miel y está buenísimo. Esto es stevia, que yo lo gasto también para poner en todos los postres. Ya intento gastar el mínimo azúcar, aunque a veces aún hago postres con azúcar, pero si puedo echar stevia, mejor. Harina y, bueno, pimientos de estos italianos que están muy buenos en la freidora de aire, con un poquito de aceite, pimienta y sal, y están buenísimos para una cena. Y bueno, pues esta ya está. He comprado poquita cosa porque
tenía que venir rápido y tampoco me quería venir muy cargada. Y bueno, y esto aquí he comprado de limpieza. Y de limpieza he comprado lejía porque necesitaba, a veces la compro en el Lidl, pero como se me ha acabado, he aprovechado y la he comprado del Mercadona. Vinagre de limpieza concentrado. Esto es un limpiabaños que yo, bueno, tampoco lo había buscado en el Mercadona, pero lo he visto y digo, porque el que yo compro, que es de la marca Sanitol, que es el de eucalipto, que huele muy bien, que me encanta, pero es que vale carísimo, no sé si me cuesta entre 3 y 4 euros. Y este lo he visto, pone baños, casa baño desinfectante, así que voy a probarlo, es de la marca Mercadona. No sé cómo huele, la verdad, pero en cuanto lo pruebe os diré. No está mal, huele bien. En cuanto lo pruebe os diré qué tal, si me gusta y si seguiré comprando, porque de 1,50 € a 4 euros que vale el otro es más del doble. El limpiabaños, que esto sí que lo compro siempre del Mercadona, ya sabéis que el de Lidl no me gusta porque me deja el inodoro, la tapa que es de plástico, me lo deja azul, así que el único que me gusta es el de Mercadona. He comprado el fregasuelos, el de pétalos, que este huele muy bien, el rosa de Mercadona. Todo en uno, que esto es para lavavajillas, que está muy bien de precio. Aún así, a veces me habéis preguntado si le pongo sal y abrillantador. Sí, yo aunque le ponga este que lleva todo en uno, le pongo la sal y el abrillantador. Este, que la última vez compré el de Lidl, el perfumador, pero no tiene nada que ver. Este es buenísimo, así que he acabado el de Lidl porque me quedaba un poquito, lo he terminado ya. Y este, para mí, este es el mejor. Bueno, abrillantador para lavavajillas. Y esto que me encanta, que son las velas de chai, porque es que huelen de maravilla, de verdad, que para mí es lo mejor. Además, es que no encuentro velas que huelan tanto como estas. Y bueno, pues eso. Y eso es todo. Nada, voy a guardarlo todo y ya seguimos. Y bueno, nada, me voy a poner ya a seguir con la comida. Me gusta organizar cada cosa en su sitio, aunque a veces es verdad que no puedo tener el control de todo. Yo puedo tener mi manera de organizar las cosas, pero al final vivimos 4 personas en casa, así que no siempre es fácil que todos sigan la misma rutina o el mismo orden. Aún así, creo que lo importante es encontrar un equilibrio, que cada uno aporte su parte y que el hogar funcione de una forma cómoda para todos. Al final tampoco pretendo de que todo sea perfecto, sino de que la casa sea un lugar agradable donde todos podamos estar a gusto. Acabo de recibir un paquete de Amazon y os voy a enseñar lo que es. Son unas brochas y algunos accesorios que he comprado para poner el papel pintado en el pasillo. Y bueno, pues ya que estoy, también os voy a enseñar el papel que he elegido. Este es el papel pintado que he comprado. La verdad es que me encanta el color. Lo he comprado de Amazon y me ha costado unos 30 € cada rollo. Es un tono beige con una textura tipo lino, que la verdad es que queda muy bonito y bastante neutro. Y mi idea es ponerlo en esta pared de aquí. La verdad, a ver, la verdad es que no confío del todo en el papel pintado, no en este en concreto, sino en general, porque no sé hasta qué punto será resistente o duradero, pero quiero probarlo en el pasillo porque la verdad es que es una zona que se mancha bastante y se marca mucho. Y bueno, yo creo que el papel puede ayudar a que se mantenga mejor o al menos que me sea más fácil de limpiar. Así que en principio lo voy a colocar en esa pared y también en la pared del recibidor donde tengo el espejo. Y si con el tiempo veo que me gusta cómo queda y que funciona bien, lo pondré en el resto del pasillo. Así que ya os iré enseñando el resultado cuando me ponga a colocarlo. Ahora voy a freír unas patatas para acompañar la carrillada. En esta ocasión las voy a cortar bien finitas para que queden crujientes y acompañen mejor al plato.
Y el guiso ya está, no os podéis imaginar lo bien que huele. Lo que voy a hacer ahora es sacar la carrillada a un plato para poder triturar la salsa. Después volveré a introducir la carne y lo dejaré hervir unos 5 minutitos, más o menos a fuego lento. Y de verdad, esto es facilísimo de hacer, está riquísimo y bueno, pues aquí en mi casa les encanta. José ya está aquí, así que vamos a comer. Hoy nos falta Ainara, la verdad es que la he hecho muchísimo de menos. Y bueno, pues ahora sí, nosotros vamos a disfrutar de este plato que tiene una pinta maravillosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya acompañado, que os haya motivado y que de alguna manera os haya ayudado a hacer vuestras tareas del día con calma. Recordad que no hace falta hacerlo todo perfecto, que lo importante es ir poquito a poco, cuidar de nuestro hogar, pero también cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia. Os mando un abrazo enorme, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.